Se ha criticado a los videojuegos de La Leyenda de Zelda porque parecen contradecirse entre ellos. En A Link to the Past se nos dice que el mundo ha sido creado por 3 diosas, pero en Twilight Princess las diosas creadoras han sido reducidas a espíritus y ahora son 4. Y aún en otro juego se dice que son 3 dragones que sirven a una deidad principal. ¿Será que los creadores de este juego son descuidados o saben más acerca de los mitos y las leyendas de lo que pensamos? ¿Por qué se transforman los mitos y leyendas? Por ejemplo, sabemos que, según la mitología griega, Atenea, una de las 12 diosas del Olimpo y regente de la guerra y la sabiduría, nació ya adulta directamente de la cabeza de Zeus, pero esa es solo la narración más conocida. Otra versión dice que Atenea fue hija de Poseidón y de la ninfa Tritonis, y Zeus la adoptó después. Y una tradición más dice que fue hija del gigante alado Palas, a quien mató después. ¿Cuál es la verdadera? Lo mismo pasa con la mayor parte de los mitos y leyendas alrededor del mundo. Tienen muchas versiones y no una narrativa única. Pero, ¿qué son estas narraciones? Los mitos y las leyendas narran hechos prodigiosos con personajes y sucesos fantásticos, divinos o sobrenaturales, pero a diferencia de la ficción, quien los narra supone que realmente sucedieron, aunque otros no los crean. Una religión, por ejemplo, podrá llamar mitología a las creencias de las otras religiones, pero no a las propias. Ahora bien, no es lo mismo un mito que una leyenda. Mientras que una leyenda narra acontecimientos que pueden ocurrir con personas, lugares o sucesos reales o que podrían haber sido reales, como las leyendas del rey Arturo, el Cid campeador o por qué esa montaña tiene esa forma tan curiosa, los mitos ocurren fuera del tiempo histórico en un pasado no determinado y suelen involucrar dioses y acontecimientos tan importantes como el origen del mundo o de aspectos esenciales de la vida y la naturaleza. Por eso los mitos juegan un papel tan importante en nuestra psique, nuestros valores y nuestra forma de vivir. Lo que tienen en común mitos y leyendas es que ambos empezaron como narraciones orales, contadas de abuelos a padres y de padres a hijos. Y esa es la primera razón por la que las historias cambian tanto. Como en la actualidad tenemos libros y otros medios que nos dan una versión fija de novelas, cuentos y otras narraciones, podríamos pensar que así era en el pasado y tendemos a pensar en ellos como historias estáticas. Pero en los tiempos en que se generaron las mitologías, la tradición oral les dio una característica fluida. Cada narrador podría agregar o quitar detalles y así las historias se iban modificando poco a poco, como en un juego de teléfono descompuesto, y como no se escribían, la gente no lo notaba hasta que comparaban 2 versiones de la misma historia. Otro fenómeno por el que estas narraciones cambian es el llamado contaminación de la leyenda, que es cuando una de estas historias presenta elementos tomados de otras leyendas. Por ejemplo, existe una leyenda medieval acerca de Judas Iscariote en la que se cuenta cómo fue abandonado de bebé para luego matar a su padre y casarse con su madre, igual que el mito de Edipo, antes de traicionar a Jesús. Así, también existe el sincretismo, que sucede cuando 2 o más tradiciones culturales que no tienen nada que ver se hibridan o amalgaman. Por ejemplo, cuando un grupo conquista a otro, es más fácil para el pueblo conquistado pensar que los dioses de los conquistadores son formas de sus propios dioses o incluso parientes que abandonar las creencias. O incluso los recién llegados adoptan los mitos locales, quizás cambiando los nombres. La evangelización católica muchas veces reemplazaba deidades locales con santos que tenían atributos similares y así facilitaban su adopción. En Cuba, por ejemplo, las deidades yoruba africanas se sincretizaron con el catolicismo y muchos orishas, deidades de la naturaleza, se fusionaron con santos cristianos. Por ejemplo, Changó, orisha de la justicia, los rayos y el trueno, se integró con Santa Bárbara, quien también viste de rojo. Así, con el tiempo, las mitologías se van fusionando y creando algo nuevo.
Algo similar pasa más recientemente en el mundo de los cómics. Fawcett Comics creó al Capitán Marvel como su versión de Superman y luego DC Comics terminó comprándolo, ahora con el nombre de Shazam y viviendo en el mismo universo que Superman. Podemos imaginar la mitología como un rompecabezas formado por muchas piezas de diferentes orígenes que a veces se fuerzan a encajar. También puede ocurrir lo contrario, la divergencia cultural. Un grupo con una mitología homogénea se separa en dos y con el tiempo las historias que se transmiten van mutando hasta convertirse en historias muy diferentes, como probablemente ocurrió con la mitología indoeuropea. Al parecer, las mitologías de las diversas partes de Europa proceden de un mito original. Por todo esto, no es correcto decir cosas como en el pasado la gente creía tal cosa. El pasado es muy grande y el mundo también. En todo caso, podemos decir en tal época y tal lugar, la creencia más extendida era esta. Si incluso las narraciones verídicas sobre personajes reales cambian de un autor a otro y de una época a otra, con más razón los mitos y leyendas. Imagínate cómo sucede todo esto a lo largo de las décadas, los siglos y los milenios y te darás una idea de esa transformación perpetua. Si te interesa este tema, seguramente ya has visto cómo funciona esto en 2 videos que hemos hecho sobre la evolución de 2 figuras prominentes de las mitologías actuales, Dios y el diablo, pues cualquier figura mitológica ha sufrido transformaciones equivalentes, desde Odín de la mitología nórdica, quien posiblemente fue una adición tardía al panteón nórdico, hasta Quetzalcóatl de los mexicas, que era un mito tan ancestral que muchas veces no se explicaba. Precisamente porque los mitos y leyendas cambian tanto, son tan valiosos los registros escritos como el Popol Vuh, el Rig Veda, la Edda poética o la Épica de Gilgamesh. Nos presentan una fotografía, un vistazo fijo de cómo se concebían las creencias en un tiempo y un lugar específicos. Y aún así, están sujetos a cambios. Sujeto a cambios sin previo aviso. Basta ver todas las diferentes traducciones, revisiones e interpretaciones que ha tenido, por ejemplo, la Biblia para ajustarse a las necesidades de cada época. Por eso, no es posible configurar una versión única y señalar con total certeza qué es lo que creía la gente en el pasado o decir esta es la versión correcta. Los mitos y leyendas son historias vivas que han cambiado durante la historia y seguirán cambiando en el futuro. Y quizás los juegos de Zelda tienen tantas inconsistencias porque eso querían lograr sus creadores, construir una verdadera leyenda. Y si no, ya les dimos una buena salida. Curiosamente, no te vayas todavía. Hoy queremos darte las gracias por vernos y también recordarte que puedes ayudarnos a que Curiosamente siga existiendo a través de una pequeña donación mensual en patreon.com/curiosamente o por el sistema de miembros de YouTube. También puedes ayudarnos con donación única a través de PayPal o con el botón de super gracias en YouTube.